Gracias por unirse a nosotros y sintonizar esta palabra en la cual esperamos pueda ser de gran bendición para su vida. Queremos saber cómo Dios está obrando en ti a través de este sermón. Para esto, cuéntenos su testimonio a través de un email a iglesiavida@lifechurchutah.com. Y si desea apoyar nuestro ministerio financieramente, lo puede hacer en iglesiavidautah.com en el link Ofrendas. Le animamos ahora a que abra su corazón y su mente para escuchar la palabra que Dios tiene para ti hoy. Hoy día quiero comenzar una serie distinta, y va a ser distinta desde todos los ámbitos de algo que quizás hemos hecho en la iglesia. Va a ser distinta porque es una serie que he titulado Preguntas y Respuestas. Y la idea de esta serie es que de alguna u otra manera podamos ir a través de distintos temas que generalmente son conflictivos dentro de la iglesia, son conflictivos dentro de los cristianos y que como consecuencia traen ciertas posturas. Nos levantamos desde una perspectiva de lo que yo creo, más allá de quizás lo que la Biblia nos puede decir. Hemos quizás hecho ideas de muchos conceptos que quizás han venido desde una tradición más que desde una interpretación. Y vamos a hablar de distintos temas, los cuales van a haber algunos que puede hacerlo sentir bien incómodo. ¿Ok? Quiero ponerlo desde ya. Puede que hayan temas que usted quizás no esté de acuerdo conmigo. Y como les decía, yo personalmente voy a tratar de responder cada una de estas preguntas desde la perspectiva bíblica, de lo que la Biblia dice. Y en esto quiero que entienda algo. Cuando la Biblia es clara y específica, no hay blanco, no hay intermedios. Es blanco, es negro, pero no hay un color intermedio. Y eso puede que sea fuerte, puede que sea de alguna otra manera de pronto demasiado radical o demasiado directo, demasiado fuerte, pero quiero que considere y entienda que de alguna otra manera, cuando la Biblia es directa, vamos a ser directos y vamos a llamar el pecado como es, tal cual como la Biblia lo hace. Pero hay ocasiones, en muchos conceptos y en muchos temas, que la Biblia nos dice mucho. ¿Qué hacemos cuando la Biblia nos dice mucho? Entonces, por ejemplo, hay muchos que se preguntarán, ¿qué pasa si hoy día viene el Señor y estoy viendo el mundial, se va al infierno? Y todos los que estamos aquí en la iglesia decimos, amén. No, esa era una broma. Ahora, como les decía, muchas de las respuestas que nosotros tenemos a ciertos conceptos y a ciertos temas están basados en tradiciones más que en principios bíblicos. Y dado esto, dado también que hay una gama de situaciones en donde quizás no hay una respuesta específica de la Biblia, vamos a enfocar nuestro tema también desde la perspectiva de lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto a lo general. Y para esto déjeme introducirle nuestro versículo bíblico que vamos a usar durante toda esta serie. Está en 1 Corintios capítulo 10, si tiene sus notas, si sigue conmigo la lectura aquí en la pantalla o en su Biblia. Dice así, versículo 23, capítulo 10. Algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Por eso tenemos que pensar en el bien de los demás y no solo en nosotros mismos. Este versículo es más conocido como, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, quizás van a haber ciertos conceptos o ciertas cosas que van a estar en la palabra de Dios que no van a estar en la palabra de Dios, y en donde de alguna u otra manera vamos a tratar de tomar un concepto de lo que la Biblia nos habla en general, como lo que nos presenta aquí en 1 Corintios capítulo 10, donde todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Está listo? Este lado como que está más listo. No, en serio, ¿está listo? Entonces vamos con la primera pregunta. ¿Es la homosexualidad pecado? Ahora, antes de poder responder a esta pregunta, quiero que entienda lo siguiente.
Muchas cosas han cambiado desde que yo tenía 14, 15 años. Muchísimas cosas han cambiado. La sociedad, el mundo, hoy día tiene una visión completamente mucho más abierta de lo que existía quizás en mis años cuando yo era joven, y quizás si usted es un poco mayor que yo, en sus años. La sociedad hoy día tiene una visión completamente distinta a lo que tenía hace 15 o 20 años atrás. Es más, hay una generación que hoy día ha crecido con una idea de que esto es natural, que esto es parte del ser humano. Y ha sido expuesta a distintas ideas en base al concepto de la homosexualidad. De hecho, la televisión nos dice que es normal, que es bueno, que debemos aceptarnos, que es parte de nuestra naturaleza. Por otro lado, si yo le pregunto, ¿usted conoce a alguien que es homosexual o a alguien que es gay? Lo más probable es que en este salón van a haber más de una persona que conoce a alguien con estas características. Es más, estoy seguro que quizás usted puede que tenga algún familiar que vive en la homosexualidad. Ahora, este tema es sensible y es complejo de atacar. Y quiero que entienda esto, que de alguna u otra manera el tema de la homosexualidad es algo que está más presente de lo que quizás usted y yo queramos. De hecho, conozco un pastor que es amigo mío. Hace quizás 10 años atrás él me confesó que era homosexual. Un hombre casado, con hijos. Y que de alguna otra manera su mayor temor, porque nunca cayó en el pecado de la homosexualidad, nunca tuvo relaciones, pero su temor de hablar el tema era de la posición de la gente. Hay historias de hombres y mujeres que han salido del closet, cristianos, hombres de Dios, mujeres de Dios, que han salido del closet y han vivido su vida, a comenzar a vivir su vida como homosexuales. Y que de alguna u otra manera se han planteado o se han puesto en esta idea y usted puede leer o puede escuchar quizás situaciones donde dice, por fin he encontrado la libertad en Cristo, viviendo su vida homosexual. En mi caso particular, tengo un familiar, un primo mío, que es homosexual, y en una muy temprana edad, él contrayó el virus del SIDA. Entonces, como les digo, esto es más cerca de lo que usted y yo creemos. Es más fuerte quizás de lo que usted y yo puede imaginar. Pero vayamos a la Biblia. Levítico 18:22 nos dice, no practiquen la homosexualidad al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer. Es un pecado detestable. Romanos 1, capítulos 24 y 26 al 27 dice, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y desagradables entre sí. Por esa razón, Dios los abandonó en sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de este pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. ¿Es la homosexualidad pecado? Y la respuesta es clara. Sí, es pecado. La homosexualidad es pecado. Pero dentro de esta pregunta hay ciertas subpreguntas en las cuales la gente trata de responder con respecto a este tema. Por ejemplo, ¿se nace homosexual? Es una pregunta. ¿Se nace homosexual? Y para mí la respuesta es simple. No sé, porque yo no soy científico, yo no puedo hacer una investigación científica, pero lo que puedo hacer yo en base a mi conocimiento y a mi posición como pastor es basarme en lo que la Biblia dice, y lo que la Biblia dice es esto: no
No se nace homosexual. Génesis 1, 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, pero vamos a tener muchas personas que nos van a decir, hey, pero esto es algo que yo nací con esto. Desde pequeño yo he sentido esta inclinación. ¿Es eso mentira? ¿Eso es una creación? No. Quiero que entienda esto. Esto es un sentimiento real, es una situación real, no es una cosa inventada. No es algo que esta persona, esta mujer o este hombre está creando ideas en su cabeza diciendo, esto es algo con lo cual yo he vivido y he experimentado durante toda mi vida. Es verdad, es real y es algo que ha tenido que enfrentar durante toda su vida. Ahora, ¿cómo explico esto? Es simple. Dios hizo algo perfecto y esto era perfecto. Hasta el día y el minuto en que el pecado entró a la humanidad. Y cuando el pecado entró a la humanidad se enfermó. Y en esto usted va a ver distintas desviaciones del ser humano. Personas que encuentran natural tener sexo con menores de edad, con pequeños, con niños. Usted va a encontrar personas que encuentran que es natural tener sexo con animales, por ejemplo. Desviaciones, aberraciones mentales. Personas que creen que es natural o que es normal mentir. Personas que piensan que no es malo tomarle o quitarle a alguien que tiene más que yo. ¿Por qué? Porque nuestra mente está enferma. Y por causa de que estamos enfermos, vamos a tener desviaciones que no son las correctas. Es por causa del pecado que existen todos estos problemas. Pero no porque el pecado abunda, voy a dejar que me domine. Por otro lado, ¿puede una persona homosexual ser cristiano? Y la respuesta es simple, sí. De la misma manera que hay cristianos que son adúlteros, cristianos que son mentirosos, cristianos que son ladrones, cristianos que son sin respeto, pueden haber cristianos que son homosexuales. Ahora, ¿cuál es la diferencia? En que de la misma manera que una persona que es mentirosa tiene que luchar contra decir mentira, un homosexual tiene que luchar contra ese deseo de ir en una inclinación hacia una persona del mismo sexo. De la misma manera que un ladrón tiene que luchar contra su deseo de quitar o de tomar algo que no es suyo, el homosexual tiene que luchar contra sus deseos que van de su mismo sexo. Va a tener muchas victorias, pero también va a tener derrotas. Ahora, es ahí donde nosotros como cuerpo de Cristo debemos actuar en amor y en restauración, no en condenación. ¿Puede un homosexual cambiar? Primera de Corintios 6, del 9 al 12 dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Se fijó la lista? No es que sean los puros homosexuales. Los borrachos, los pervertidos, los idólatras, etc. Y miren lo que dice el versículo 11. Y eso eran algunos de ustedes. Pablo le estaba hablando a la gente de la iglesia, a los cristianos de Corinto. Y dentro de todos esos cristianos había gente que eran homosexuales, gente que eran adúlteros, idólatras, pervertidos, bla, 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 bla. Borrachos. Calumniadores, mire, calumniadores. ¿Cuántos Pero ya han sido lavados, dice el versículo 11. Ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Por el Espíritu de Dios hemos sido transformados, hemos sido cambiados por el Espíritu de Dios. El apóstol nos presenta una clara idea, no solo de un homosexual, sino de cualquier persona atrapada en el pecado. ¿Es posible cambiar? ¿Es posible salir? Sí, es posible. Es posible. A través de
Jesucristo y de su Espíritu que nos da la fuerza. ¿Sabe cuál creo yo que es el problema con el tema de la homosexualidad? El problema es que muchos de nosotros los cristianos, ojo, la iglesia de Cristo, nosotros que representamos al Salvador, satanizamos a la persona y la enjuiciamos. Dios ama al pecador, no al pecado. Dios ama al homosexual, pero no la homosexualidad. Entienda esto, Dios ama a esa persona desesperadamente, tal cual como te ama a ti. No hay ninguna diferencia. Y si yo comienzo a hacer diferencias, ¿sabes lo que estoy mostrando? Estoy mostrando un Dios que es falso. Estoy sirviendo a un Dios que no es real. Porque la Biblia me dice en Juan 3, 16 y 17, que de tal manera amó Dios al mundo, al mentiroso, al adúltero, al homosexual, a todo el mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y mire el versículo 17, porque muchas veces nos aprendemos de memoria el versículo 16, pero nos olvidamos del versículo 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Y ese debe ser el mensaje que tenemos que presentarle a una persona que atraviesa por esta situación. Dios lo ama, no importa su condición. Dios lo ama. Y tengo que animarlo, tengo que orar por él, tengo que orar por su corazón, tengo que orar por su vida. Una vez una persona me dijo, ¿qué pasa si vienen dos homosexuales a la iglesia? ¿Los va a dejar entrar? Sí, los voy a dejar entrar. Y si se están besando, bueno, mire, si se están besando le voy a decir lo mismo que si se estuviera usted besando con su esposa o con su esposo. Oiga, deje eso para su casa, pero no aquí. ¿Cierto? ¿Sabe cuál es el problema? Que le hemos cerrado la puerta de la iglesia al homosexual. ¿Y cómo van a encontrarse con Cristo? ¿Quién le va a presentar de Jesucristo si no somos nosotros, la iglesia de Cristo? ¡Wow! ¡Qué tema! ¿Eh? Todos estamos bien, ¿cierto? Nadie se enojó, nadie se fue, nadie se paró. Gracias, Señor. Primera pregunta, estamos bien. ¿Está listo para la segunda? En Chile decimos, no hay primera sin segunda. Bueno, no hay primera sin segunda. Aquí viene la segunda. ¿Está listo? ¿Puede un cristiano hacerse tatuajes? Aquí se me van a parar como 20, hermano. Señor, ojalá que le dé la respuesta correcta. 40% de la gente en este país, entre los 20 y los 35 años, tiene un tatuaje. 40%. Dentro del mundo cristiano, cuando se les pregunta si serían un tatuaje, este es el porcentaje. A ver si lo tiene mi hermano. 50% dice que sí, un 20% dice que no, y un 30% dice que si fuera una mujer desnuda o una imagen satánica, un hombre desnudo o un pedazo de carne asada, no se lo haría. O sea, depende del tatuaje, no sería un tatuaje. Y hay muchísima controversia en este tema, muchísima controversia, sobre todo con la escuela antigua y la escuela nueva. Hay muchísima controversia. ¿Es pecado hacerse un tatuaje? ¿Es pecado tener tatuajes? ¿Es rebeldía? ¿Va contra Dios? ¿Es pecado? Usted va a tener gente que le va a decir, sí, es pecado. La Biblia dice que es pecado. Y hay otros que van a decir, bueno, los tatuajes no son un pecado, es una expresión artística, es una manera decorativa. El punto es este, al final, más que una u otra opinión, lo que cuenta es lo que Dios piensa con respecto a los tatuajes, ¿cierto? El problema es que la Biblia no nos habla mucho de los tatuajes. Hay un solo versículo en la Biblia que habla de los tatuajes, y está en Levíticos 19, versículo 28, se lo leo ahora. No se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes. ¿Me escuchó? En la piel.
Yo soy el Señor. Ahora, si miramos este pasaje completamente aislado, Dios está hablando y está hablando directo. No hay que hacerse tatuaje. Pero cuando hacemos eso, caemos en un problema. Y en un problema que ha llevado a una tremenda mala interpretación, no solamente de este capítulo, sino de muchísimos versículos en la Biblia. Tenemos que recordar en este punto que hay un contexto en este versículo, que este versículo el versículo 28. Hay 27 versículos anteriormente a este. Quiero que se ponga esto en mente, ¿ok? En segundo lugar, que Dios le está hablando a un pueblo que viene saliendo de un país completamente idólatra y pagano, que son los egipcios. ¿Ok? Entonces, el pueblo de Israel ha recién cruzado el Mar Rojo, lleva poco tiempo donde se está viendo enfrentado a esta libertad y Dios le está mostrando el camino a seguir. Entonces Dios de alguna otra manera no quiere que los israelitas sigan las costumbres paganas. Por ejemplo, cuando un egipcio moría, los familiares venían y se cortaban el cuerpo en símbolo de pago a los dioses. Y hacían estos cortes en los brazos para dejar salir de ellos lo que llamaban la sangre viva, lo cual era una costumbre pagana que Dios no quería que los israelitas siguieran. Otros se hacían tatuajes en los brazos de los dioses paganos, lo cual era algo que tampoco Dios quería que los israelitas hicieran. Ahora, si aún no está conforme con lo que le estoy diciendo, o con la respuesta que le estoy dando, está bien, pero si queremos tomar Levítico 19, versículo 28, como un mandato, entonces tengo que tener cuidado. Y no me tengo que olvidar, en primer lugar, que Levítico 19, y en este caso la ley se cumple en Cristo. Porque Levítico 19 también habla de cortarse el pelo. Habla de afeitarse o de cortarse la barba. Por eso yo me empecé a dejar barba, ¿ves? Habla de ciertos materiales en la ropa que no podían estar. Cosa que nosotros hoy día hacemos a diario. O sea, si yo estoy en contra de los tatuajes, tengo que estar en contra de afeitarme, de cortarme el pelo, etcétera, etcétera, etcétera. De usar ciertos materiales en la ropa. No puedo aislar el pasaje, porque eso sería incorrecto. ¿Está de acuerdo conmigo, cierto? Ahora, lo que hay que entender en el fondo con respecto a lo que Levítico 19 nos está hablando tiene que ver con la idolatría. Dios está atacando un tema en particular que tiene que ver con la idolatría. Más que hacerse o no hacerse tatuajes, tiene que ver con entregar mi vida a la idolatría. Ahora, algunos cristianos que se hacen tatuajes tienen un argumento que es válido. Ellos dicen, mi tatuaje me abre puertas. Hay mucha gente que se empieza a acercarme y me pregunta de mi tatuaje y yo le hablo que voy a la iglesia y no pueden creer que un cristiano puede tener un tatuaje. Por otro lado, dicen también que si yo estoy en desacuerdo con hacerme tatuaje, entonces no me podría poner aros porque el versículo dice que no me puedo cortar la piel. Algunas cosas a considerar con respecto a los tatuajes. En primer lugar, tiene que ver con el prejuicio. Mucha gente, especialmente a la hora de conseguir un trabajo, puede que se le ponga obstrucciones. ¿Por qué? Porque el jefe no va a querer tener ese look en su empresa. ¿Ok? Eso no quiere decir que es malo o bueno, sino que es una posición particular del empleador. Quizás no va a querer. Otra cosa a considerar, puede que se arrepienta. Puede que se escriba tuyo para siempre María y se case con Juana. Entonces tienes que considerar lo que se está haciendo, el lugar donde se lo está haciendo. Además tiene que considerar que puede que un tatuaje, usted tenga un tipo de piel bien débil y puede causarse una enfermedad a su piel. También tiene que considerar que quizás se le va a ver bien a los 25, los 30 años, pero a los 80 la mujer
que se hizo aquí con el traje de baño va a envejecer con usted, ¿me explico? Hay otra cosa que considerar, obediencia. Si eres joven y vives con tus padres y le dices a tu papá, papá, me quiero hacer un tatuaje, y su papá le dice que no, y usted se hace un tatuaje, es pecado hacerse un tatuaje. Ahí es pecado. Porque está desobedeciendo. Usted vive en la casa de sus padres, usted le debe obediencia a sus padres. Cuando usted viva solo y compre sus propias cosas, haga lo que quiera. ¿Ya? Pero mientras viva en la casa de sus padres, usted debe obediencia a sus padres. Ahora, por ejemplo, si usted se va a hacer un tatuaje simplemente para decirle a la hermana Filomena que yo soy libre en Cristo, está en pecado. Porque usted no tiene que hacer caer en tentación a la hermana, en el sentido de hacerla enojar o hacerla molestar. Eso sería incorrecto. ¿Ok? Si usted lo está haciendo porque yo quiero expresar mi libertad y yo me voy a hacer un tatuaje. No, es incorrecto que lo haga. ¿Ok? Desde esa perspectiva. No hagamos juicio donde Dios no lo ha hecho. ¿Ok? No hagamos juicio donde Dios no lo ha hecho. Y recordemos que fue un verso que se ha sacado fuera de contexto. Y cuando un versículo se saca fuera de contexto, se puede usar para muchas situaciones que son incorrectas. Si usted no quiere hacerse un tatuaje, está bien. Si usted quiere hacerse un tatuaje, está bien. Pero no juzguemos en base a que si yo me hago o no me hago. No juzgue al que no se hace y no juzgue al que se hace tatuaje. Ahora, si se va a estar haciendo demonio eso habla más que de su vida como cristiano, más que de si el tatuaje es malo o no, de su vida espiritual. ¿Cuál es el mensaje que usted quiere transmitir con la imagen que tiene puesta? ¿Me explico? O sea, si usted quiere hacerse cosas que son erradas, ojo. ¿Ya? Eso no habla de si el tatuaje es malo o bueno, habla de su vida espiritual. ¿Estamos bien? ¿Todavía estamos bien? ¿Está vivo? Así que si quiere irse a hacer un tatuaje hoy día, pregúntele a su esposa primero. Tercera pregunta. ¿Pueden los cristianos usar métodos anticonceptivos? ¡Wow! Hay mucha gente que tiene una opinión definida en esta idea. Y muchos dicen absolutamente no, es pecado. Y muchos de los cristianos quizás dicen, no, bueno, yo quiero pensar, yo quiero cuidarme, etc. Y la verdad es que Dios no habla mucho del tema. Mucha gente basa su perspectiva de lo anticonceptivo, ¿no?, desde una historia que está en Génesis 38, capítulos del 1 al 10. Y se las voy a leer porque es un poco desagradable. Entonces, si yo me pongo a hablar de cosas que quizá usted... Para que vea que la Biblia habla de todo. Si no me cree el libro, lee el Cantar de los Cantares. Ok, dice Génesis 38, versículo 1 adelante. En esos días Judá dejó su casa y se fue a Adulam, donde se quedó con un hombre llamado Hira. Allí vivía una mujer cananea, la hija de Súa, y se casó con ella. Cuando se acostaron, ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, y le puso por nombre Después volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo y le puso por nombre Onán. Además dio a luz un tercer hijo y lo llamó Sela. Cuando nació Sela, ellos vivían en Kesid. Con el transcurso del tiempo, Judá arregló que su hijo mayor, se casara con una joven llamada Tamar. Pero era un hombre perverso ante los ojos del Señor y el Señor le quitó la vida. Entonces Judá, hijo de Onán, dijo a Onán, hermano de cásate con Tamar, como muestra nuestra ley, al hermano de un hombre que haya muerto. Tú debes darle un heredero a tu hermano. Pero Onán no estaba dispuesto a tener un hijo que no fuera su propio heredero. Por eso, cada vez que tenía relaciones sexuales con su hermano, con la mujer de su hermano, derramaba el semen en el suelo. Esto evitaba que ella tuviera un hijo de su hermano. Así que el Señor consideró una maldad que Onán negara un hijo a su hermano muerto, y el Señor también
le quitó la vida a Onán. Mire, la Biblia, esto es la Biblia. Si usted no me cree, vaya ahí, llévese sus notas a la casa y revíselo. El punto es que aquí hay un tema en particular que más allá de si era considerable o no tener hijos, tiene que ver con Dios castiga el pecado de este hombre donde él está buscando un placer sexual más que cumplir la ley que se le ponía a estas personas. Dios no está hablando en contra del método conceptivo o no. Está en este caso y en esta historia en particular, está atacando el pecado de Onán, que era buscar su placer personal. Y como les decía, la Biblia no habla mucho del tema de los métodos anticonceptivos. Ahora, Génesis 1:28 nos dice lo siguiente. Luego Dios les dijo las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Y aquí hay un mandato que también hay mucha gente que utiliza como que nosotros no deberíamos utilizar métodos anticonceptivos, pero era un mandato en primer lugar que se le estaba dando al primer hombre y a la primera mujer, y es un mandato que se le da también a Noé, cuando la tierra había sido completamente destruida. Entonces, de alguna u otra manera, aquí se nos da un mensaje de que, deberíamos tener hijos, pero la verdad es que este era un mensaje particular que fue para Adán y para Eva. Pero también tenemos que entender lo que significan los hijos en nuestra vida. Y esto es lo que nos dice el Salmo 127, versículo 3. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Y creo particularmente que Dios nos ha dado la opción de ser bendecidos. Usted quiere una bendición, entienda que los hijos son una bendición. Es un regalo de Dios, es una recompensa que Dios nos da a nosotros. Y cuando usted tiene a un pequeño en sus brazos, entiende esta idea. Ahora, anticonceptivo, más que ser una opción para cualquier persona, es una opción para una pareja, un matrimonio que en su búsqueda personal, en su deseo personal puede decir, ¿sabes qué? Vamos a tener hijos y pidámosle a Dios, Señor, abre nuestra opción, o el Señor ha puesto en su corazón que no es el tiempo. Y si no es el tiempo, entonces ellos se van a cuidar y van a utilizar distintos métodos anticonceptivos. Pero es errado usar el método anticonceptivo como un medio para no tener hijos y tener sexo libre. ¿Ok? Yo no puedo estar usando métodos anticonceptivos para cuidarme de no quedar embarazada o para no dejar embarazada a mi novia. No. El sexo se ha dado exclusivo para la pareja. El sexo es rico, es bueno, es un placer que Dios creó para el hombre, pero está encasillado en el matrimonio. Y en el matrimonio disfrute del sexo, por favor. Si no quiere tener hijos, utilice preservativo, utilice método anticonceptivo, lo que usted quiera. ¿Ya? Dele placer a su esposo, dele placer a su esposa, pero fuera del matrimonio es incorrecto. Es incorrecto tener sexo y es incorrecto usar método anticonceptivo. Wow, quizás el próximo domingo no haya nadie, pero es la verdad. Tenemos que entender que la bendición de Dios viene cuando recibimos un bebé. Está ahí. Y es hermoso. Es hermoso también la bendición de poder disfrutar en placer del cuerpo de mi esposa y que mi esposa pueda disfrutar de mi cuerpo. Es una bendición, es un regalo. Por favor, si usted está casado, no prive a su esposa y no prive a su esposo. No sea tonto. No sea tonta, ¿ya? No castigue, esto lo dije el martes, no castigue a su esposo quitándole el sexo porque sabe que lo está poniendo en tentación. Eso es lo que dice la Biblia. Usted le pone una piedra para que él se caiga, así que disfrute. Converse de sexo. Esto le decía a la gente el martes pasado. ¿Con quién otro va a hablar de sexo? ¿Con el doctor Corazón de la radio? ¿Con quién va a hablar de sexo si no es con su esposa?
¿Cómo va a saber lo que a su esposo le gusta si usted no le pregunta? Y el sexo no es malo, oiga, no lo satanice tampoco, si no es malo. El sexo es algo que Dios creó. Si fuera malo, Dios no lo hubiese creado. Dios no lo hubiese puesto como algo para que fuera a nuestro deleite. De hecho, si fuese malo, no hubiese puesto un libro en la Biblia que habla solamente de sexo. Así que, ¿quiere usar método anticonceptivo? Use. Si no quiere cuidarse, no use. Esa es una decisión que usted toma en pareja, en oración. Pero si usted es soltero, es soltera, y anda buscando método anticonceptivo, entonces, más que el problema no tiene que ver con el método anticonceptivo. Tiene que ver con su relación con Cristo. ¿Métodos anticonceptivos son malos? La verdad, no. Yo no creo que sean malos. Pero sí creo que métodos anticonceptivos sin la guía de Dios pueden ser incorrectos y mal usados. Por último, y esta, hermanos, es una pregunta que puede que traiga conflictos como que puede que no, pero es la última pregunta que planteo. Si una persona se suicida, ¿se va al cielo o al infierno? Ahora, esta es una pregunta que es sumamente difícil de responder. Porque hoy día usted puede decir, no, se va al infierno, pero se le muere un familiar tremendamente cercano quien se suicidó, y van a comenzar a haber preguntas con respecto a este tema. Es fácil mirar el partido desde lejos, pero cuando uno es parte, es completamente distinto. Ahora, quiero que entienda esto. Para concluir una respuesta sobre este tema hay que entender que la Biblia no habla específicamente del suicidio. Como por ejemplo lo planteaba anteriormente, habla específicamente del adulterio, habla específicamente de la fornicación, habla de la homosexualidad, pero en el tema del suicidio no hay una respuesta clara. Por ende, las interpretaciones, y ojo que estoy diciendo interpretaciones basadas en una persona se va al infierno si se suicida, están de alguna otra manera puestas dentro de un contexto que mucha gente utiliza este versículo para decir que gente que se suicida se va al infierno. Y es primera de Juan capítulo 3, versículo 15. Dice, todo el que odia a su hermano en el fondo en su corazón es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. La interpretación que se hace es que si una persona se suicida, se está transformando en un asesino. ¿Por qué? Porque está quitando su propia vida. Está transformándose en el asesino de su propia vida. Ahora, es interesante también que la Biblia nos menciona muchísimos casos de personas que se suicidaron. Uno bien famoso, el rey Saúl. El rey Saúl se lanza a su espada para matarse. De hecho, como no muere, le dice a su escudero que lo remate. ¿Cómo se llama eso? Suicidio. Es más, Sansón se quitó la vida. Se suicidó. Él le pidió a Dios que le diera fuerza para que él muriera y el resto de los filisteos, ¿cierto? ¿Sabía usted que Sansón es mencionado en Hebreos 11 como uno de los héroes de la fe? La Biblia no menciona la Biblia menciona un solo pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es el único pecado imperdonable. Por ende, puede que Dios tenga misericordia de aquel que se quita la vida. De hecho, estuve en una conferencia a principio de año donde estuvo Rick Warren. Y si usted no conoce a Rick Warren, es un pastor súper famoso en el mundo evangélico. Y el año pasado su hijo se quitó la vida. Y él habla de su hijo y él está convencido de que su hijo está en el cielo. Ahora, quiero que entienda esto. Si su espiritualidad lo pone en una posición donde usted puede decirle a alguien, sí se va al infierno,
allá usted. Experimenta Iglesia Vida. Tenemos ministerios para todos. Para más información visita iglesiavidautah.com.